¿En el Zoom? Perfecto. Bien, muy buenos días. Damos gracias a Dios por comenzar esta nueva asignatura, Teología Contemporánea, y damos la bienvenida a quienes están presentes. Se van a ir sumando a lo largo del día y también a quienes nos acompañan por la transmisión vía Zoom. Damos gracias al Señor porque nuevamente podemos reunirnos de manera presencial, ya que ese era nuestro deseo y el proyecto que siempre se pensó de esa manera. Por circunstancias de la pandemia debimos esperar, pero ahora ya podemos tener nuestra segunda asignatura en esta modalidad, así que damos muchas gracias al Señor. Desde ya hacemos llegar los saludos desde la sede principal en Colombia, del director académico del Seminario Reformado Latinoamericano, el pastor Alejandro Castiblanco, y también del coordinador académico de nuestra sede, que es el hermano Luis Alarico. Vamos a comenzar con oración, así que le ruego me acompañen ante la presencia del Señor. Bendito Dios, le damos gracias por esta mañana. Gracias porque usted ha dispuesto los medios para que hoy nos encontremos aquí, ha dispuesto este lugar, también ha traído con bien al profesor Alexander y nos permite, Señor, a través de distintas formas poder participar de esta asignatura que usted nos permite, Señor, tener para ser instruidos de mejor manera en su palabra y en aquellas cosas que debemos conocer para un ministerio fiel ante su presencia y en beneficio de nuestros hermanos. Le pedimos, Señor, que bendiga esta clase, que desde ya pueda conceder sabiduría y gracia al profesor Alexander Mercado, que también a nosotros como oyentes nos dé gracia para recibir esta instrucción con un corazón capaz de discernir en su palabra y también someterse a ella, Señor. Le pedimos, por favor, que usted nos dé discernimiento, sabiduría, nos ayude a medida que avanzamos en esta asignatura, le encomendamos todo el desarrollo de ella, líbrenos de contratiempos, de impedimentos, Señor, y le rogamos, Padre, que esta asignatura, ya sea hoy o a través de las grabaciones, pueda beneficiar a muchos, Señor. Le rogamos todas estas cosas en Cristo Jesús. Amén. Bien. Damos la bienvenida al profesor Alexander Mercado, que se encuentra aquí con nosotros. Él es pastor en la ciudad de Barranquilla, en la Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna. Allí es donde fue ordenado, donde ejerce actualmente. Él está felizmente casado, tiene 2 hijos y tiene un doctorado en Ministerio Cristiano y un máster en Teología en el Seminario Internacional de Miami. En lo referente a nuestra sede, aquellos que han estado hace más tiempo recordarán que él impartió la asignatura de Bibliología a inicios del año 2021 y ha llegado a Chile el día de ayer, así que pudimos compartir ahí un tiempo con él. Esperamos que también sea un tiempo de edificación para todos nosotros y de bendición a su vida. Informamos a nuestros hermanos que están viendo a través de Zoom, que son bastantes hermanos, que también van a poder participar del desarrollo de la clase, que si tienen alguna pregunta pueden dejarla consignada en el chat de Zoom, de la plataforma, o levantar su mano virtualmente como lo permite también este medio. Para aquellos que se encuentran aquí también, entre nosotros, vamos a disponer de un tiempo de preguntas según lo disponga el profesor, según lo determine él en el desarrollo de su clase, y ahí ordenadamente les pedimos que participen levantando su mano. No olvidemos el protocolo sanitario, también para respetar las exigencias de este lugar en el que nos encontramos, así que pedimos allí respetar el uso de mascarilla y el distanciamiento social en la medida que lo permita el desarrollo de esta actividad. Vamos a tener breaks programados, más allá de los recesos que el profesor quiera tomar, pero los breaks programados están para las 11 de la mañana, luego para el almuerzo a las 13:30 y después durante la tarde a las 16 horas, terminando a las 18 horas, toda la actividad. Así que sin más preámbulos, dejo al profesor, por favor, le pido que pase adelante y el Señor nos bendiga en este tiempo. Muchas gracias, pastor. ¿Se escucha? ¿Y ahora? Ya. Entonces mejor mantengo por acá el micrófono para que no se Sí, ponga en mudo. mejor. Sí, perdón.
Ahora sí. Sí, pues un saludo desde los hermanos en Colombia. Gracias por estar acompañándonos. Y antes de empezar con el plan de curso, quiero invitarlos a que por favor abran sus Biblias en Colosenses y el capítulo 2. Colosenses 2. Colosenses 2:8 en adelante. Vamos a leer hasta el 10. Dice, voy a leer en Biblia, en Nueva Biblia de las Américas. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Este texto me llama la atención de una manera especial porque creo que la advertencia que hace el apóstol Pablo no solo o debemos limitarla al- a la iglesia en Colosas, sino que es evidente que es una advertencia que trasciende a la iglesia de Colosas y trasciende el tiempo que estaban viviendo allí, o las amenazas que ellos estaban sufriendo en aquel momento por causa de los judaizantes, por causa también del incipiente gnosticismo que empezaba a aparecer en aquel momento, o por todas las filosofías que eran contrarias al pensamiento cristiano que vemos que él combate profundamente. La advertencia es una advertencia bastante fuerte porque habla de que nadie nos engañe, pero me gusta más esta traducción de Nueva Biblia de las Américas porque habla de que nadie los haga cautivos por causa de las filosofías y vanas sutilerías. Entonces aquí hay varias cosas que debemos considerar. Digamos que el arma usada en este caso por los que no son creyentes para atrapar el pensamiento del creyente en Cristo, para tratarlo de desviar, es la filosofía contraria al pensamiento cristiano, porque no toda la filosofía es contraria al pensamiento cristiano. Pero aquí hay una filosofía que es contraria al pensamiento cristiano, pero no es aplicada de manera directa, sino que más bien es algo soterrado, algo oculto, sutil. Es la palabra que utiliza el apóstol acá. Tanto en la versión Reina Valera como en Nueva Biblia de las Américas se utiliza la misma palabra, sutil. Y recordamos lo que es algo sutil, ¿verdad? ¿Qué es algo sutil? Un detalle, algo aparentemente pequeño, sin importancia, que tú puedes decir, bueno, eso no es tan grave. No, pero justamente en esos detalles es donde está el peligro. Y en nuestra asignatura de teología contemporánea, aunque ya vemos desarrollados la herejía, llamémosla así, porque como ustedes notarán o cuando entremos en materia, casi todos los casos de posturas de teología liberal, teología neoliberal, teología neortodoxa y todos esos casos que vamos a ver, ya encontramos temas muy, pero muy desarrollados que van en contra de la bendita palabra de Dios. Dejaron de ser sutiles, pero empezaron siendo muy sutiles. Hace unos días estaba leyendo un texto nuevo en donde le hacen un análisis al pensamiento de Shilemaha y, y resulta que en ese texto tratan de decir, no, no, realmente Shilemaha no era panteísta en su pensamiento, sino que nosotros no hemos entendido lo que él quería decir o lo que quiso decir, tratando de justificar esa forma de pensamiento. Es como tratar de justificar el deísmo hoy en día, ¿cierto? No es que los deístas no es que ellos no crean que Dios no está presente, sino que ellos lo que creen es esto o lo otro. No, no. Realmente eh, creemos que hay errores muy graves, pero hoy en día aún los viejos errores se tratan
de traer de vuelta para destruir el cristianismo. Ayer hablando con los pastores, con el pastor Alex, con el pastor Esteban, yo les decía o nos preguntábamos si tal vez no hemos sido ingenuos como reformados en este tiempo, creyendo que en Latinoamérica íbamos a tener la reforma presente sin los errores del pasado. Y eso no es así. O sea, los errores del pasado van a venir como un fantasma, se van a aparecer y nos toca combatirlos con las armas que ya hombres piadosos han usado de manera sabia, usando el intelecto, para combatir todas aquellas manifestaciones que se han levantado contra la palabra del Señor. Entonces, aquí no se trata solamente de ser conservadores, por decir, yo soy un reformado conservador. No, es mucho más que eso, es por las implicaciones bíblicas y por la defensa de la verdad, por la defensa de la verdad. Mire, Pablo no está tratando simplemente de ponerse en un lado, en contra de estas falsas filosofías, sino que el énfasis con el cual cierra Pablo este pequeño texto es que apunta hacia Cristo. Entonces, lo que está en juego acá no es simplemente cuáles son mis convicciones sobre un punto de doctrina, sino si soy o no cristiano. Ese es el asunto. Porque fíjense cómo cierra, dice, porque, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, en Cristo. Y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Es decir, la lucha acá que se da es una lucha por la defensa de la fe, por lo que somos, por la identidad en Cristo, por lo que Cristo ha hecho en nosotros. No es solamente una lucha intelectual, no es solamente por cerrar la boca de aquellos que se levantan contra el Señor, sino es una lucha para que las generaciones venideras y la nuestra propia no se confunda y no pierda el norte de lo que realmente es la fe cristiana. Entonces, por eso la importancia de esta asignatura. Por eso nosotros no podemos caer en el juego de, de perder lo que Dios nos ha dado. Nos toca luchar y defender la fe con toda la sabiduría y mansedumbre que el Señor nos da. Y por esa razón creo que esta materia se justifica, se justifica. En cuanto a qué departamento desde qué departamento podemos estudiar la teología contemporánea. Bien, considero que la teología contemporánea no es parte de la médula teológica, sino que es una materia apologética. Es una materia de defensa de la fe, pero también es una materia que se relaciona con la cosmovisión bíblica. Entonces, tenemos que pensarlo en esos términos, mis hermanos. No sé si hay alguna inquietud hasta acá, alguna pregunta de ustedes. Ok. Entonces, vamos a mirar lo relacionado con el plan de curso. Con el plan de curso, permítanme y tomo mi lugar, me siento por acá. Bien, eh, quiero iniciar diciendo que cuando nosotros pensamos en el término liberal, sí hemos escuchado la palabra liberal muchísimas veces, ¿cierto? Lo más probable es que nos estemos refiriendo a una categoría que incluye cualquier pensamiento social, cultural, político, religioso o de otra índole que connota algo que se sale de lo convencional o es revolucionario por lo bueno o innovador de su propuesta. No obstante, eso no es necesariamente cierto, pues lastimosamente el lenguaje ha sido salpicado por el relativismo
para que las cosas no signifiquen lo que originalmente connotan. Digamos que las definiciones en el juego del lenguaje ha sido peligroso porque nos pueden hacer una especie de caballo de Troya con el lenguaje, en donde nos venden algo que con un significado que no es lo que realmente significa. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, en el socialismo se habla de la democratización de la propiedad, cuando realmente eso es expropiación. Cosas como esa, más o menos. En teología puede suceder algo parecido. La denominada teología liberal ocurre algo parecido. Deberíamos llamarle más bien teología contemporánea y en teología contemporánea e incluso añadirle teología contemporánea negativa, porque, porque en ella se agrupan una serie de formas de pensamiento que marcaron una tendencia filosófica, humanista e incluso antisobrenaturalista, que intentó explicar por medio de la razón las verdades espirituales. eh, las verdades espirituales. Seguramente Kant fue de muchas maneras uno de los principales responsables de imponer tal forma de comprender la escritura. Ahora bien, es cierto que el racionalismo no es lo único que imperó en lo que nosotros llamamos teología contemporánea. Sabemos a qué me refiero cuando hablo de racionalismo, ¿verdad? A través de la razón se intentan probar todas las cosas. Todo lo que no se pueda probar a través de la razón para ellos no existe. Entonces, digamos que ese es el racionalismo que de alguna manera invadió el pensamiento del teólogo contemporáneo en mitad del siglo XIX, a final del siglo XIX y casi durante las primeras 3 o 4 décadas del siglo pasado, del siglo XX. Pero decía que, contrario a esto, también la teología contemporánea o teología liberal, en este caso, también tiene una fase en donde se empieza a anteponer a la razón el sentimiento puro. Y de eso hablaremos también en su momento. Shilimaja, él antepone la experiencia a la fe. A la fe. Lo más importante para él va a ser una experiencia, una valoración ética desde la experiencia también, como el aspecto más importante para conocer la verdad. Lo que, lo que, lo que se siente entra a ocupar un lugar de mayor importancia o de mayor trascendencia para el creyente, por decirlo así, que cualquier otra cosa. Entonces, se trata de divorciar, por una parte, la razón de la fe verdadera y se hace una relación que muchas veces no es real, sino artificial, entre la experiencia o el sentimiento y la fe. Y antes de seguir adelante, debo aclarar algunas cosas. No significa que la fe no tenga una parte experimental, porque seríamos injustos si decimos, no, la fe simplemente tiene este aspecto y no se vive, no se experimenta. Eso no es cierto, pero irse al extremo en donde la fe tiene que vivirse o sentirse o experimentarse para que tenga valor, eso no cabe dentro del cristianismo, porque nuestra fe, entendemos como escribe Pablo, que andamos por fe, no por vista, no por vista. Es decir, habrá momentos en que la presencia de Dios es obvia o evidente en nuestra vida, pero habrá momentos en que no. Y ahí nos toca confiar en lo que dice el texto bíblico. Sintamos lo que sintamos, vivamos lo que vivamos. Pero de eso hablaremos más adelante. Por eso, a la forma de hacer teología de Shilamaha es criticada y es vista como, más que todo, como un método experimental en donde la forma de conocer la verdad es a través de los sentidos, de lo que se percibe, y digamos que ahí hay un retroceso en lo que el cristianismo serio ya venía proponiendo. Ahora,
¿Qué me propongo en este curso? Pues presentar una visión resumida de los distintos periodos de la teología contemporánea. Y digo resumida porque es imposible tratar de mirar todos los elementos de la teología contemporánea en una clase de 30 horas. No vamos a poder hacer eso. Sería pretencioso de mi parte. Sí. ¿Cuáles son los objetivos del curso? Bien, hay unos objetivos relacionados con el conocimiento. Vamos a relacionarlos brevemente. El primero de ellos, que los creyentes tengan claridad histórica sobre esta tendencia del pensamiento que llamamos teología contemporánea, claridad histórica. Segundo, entender las diferencias entre uno y otro movimiento dentro de la teología contemporánea. Es decir, que sepamos qué es la teología liberal, qué es la teología neoliberal, qué es la teología neortodoxa y por qué muchas veces mezclamos uno con otro término. Tercero, evaluar la influencia dentro del protestantismo que ha tenido históricamente la teología contemporánea. Esto va a ser muy importante porque a través de esto nosotros vamos a comprender el porqué de muchas posturas del carismatismo o el neopentecostalismo y de la mayoría de los movimientos evangélicos de este tiempo. El porqué, desde la influencia de la teología de la liberación hasta ese positivismo extraño de yo confieso, yo tengo, cómo el liberalismo teológico y la neortodoxia influyeron tan profundamente dentro del pensamiento evangélico. Dios permita que podamos llegar hasta allá. Quinto, obtener un mejor entendimiento sobre los asuntos tan actuales como el método de interpretación usado por los liberales. ¿Cuál es la diferencia entre el método que usamos los creyentes protestantes históricos, es decir, método gramático, histórico, teológico, y, y, y el método histórico crítico, que hoy en día tiene tantas variantes? También concluir qué asuntos relevantes podemos aprender de la teología contemporánea, porque a pesar de las crisis que la teología contemporánea negativa ha causado en medio del mundo cristiano, no podemos nosotros negar que ese ataque nos ha permitido a nosotros aprender mucho, sobre todo cómo defendernos, cómo defendernos. Ha sido importante esto. Bien, y se me pasaba un tema, aclarar un poco lo relacionado ustedes han escuchado la expresión el Jesús histórico, ¿verdad? Bueno, tratar de aclarar un poco eso porque ya estamos en la cuarta fase, están en la cuarta fase de la llamada búsqueda del Jesús histórico, en donde se busca separar al Señor de lo que ellos llaman el verdadero Jesús, un Jesús incapaz de obrar milagros, sino simplemente una figura histórica que imitar, pero que en últimas no es el Hijo de Dios. Entonces vamos a tratar de mirar eso y rechazarlo porque bíblicamente el único Jesús histórico que nosotros conocemos es el Jesús de la Biblia con todo su poder manifestado en la tierra. Incluso, perdón, el Jesús que se levantó con poder de entre los muertos, que es el Jesús que nosotros creemos, el que está sentado a la diestra del Padre y que con poder sigue obrando y sigue siendo el Señor de vivos y muertos. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo claro. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna inquietud? Ok. Bueno, objetivos relacionados con los afectos. Llevar a los estudiantes a la reflexión sobre la importancia de tener una visión correcta sobre la fe en el mundo actual. Segundo, que los creyentes valoremos la rica tradición reformada que descansa sobre la sola escritura. Eso es importantísimo que lo tengamos porque uno de los elementos de batalla más fuerte de la teología contemporánea ha sido decir que
que la tradición no tiene importancia. Mis hermanos, tengan en cuenta algo. Todos tenemos tradición. Todos. Y si usted renuncia a la tradición reformada, otra tradición vendrá a tomar su lugar. Y solo quedan, ¿qué? La tradición católico-romana o la tradición liberal. Alguno podrá decir, pastor, ¿y qué pasa con la tradición evangélica moderna? La tradición evangélica moderna tiene un problema, y es que o es liberal, o es liberal, o es católico-romana, o una mezcla de ambos. Usted se sorprenderá cuando, si llega a leer, yo creo que algunos lo han leído porque ustedes son muy inquietos acá en Chile. eh, Algunos habrán leído el texto del Concilio Vaticano II y se sorprendería la cantidad de elementos que los evangélicos actuales han tomado de las declaraciones del Concilio Vaticano II. Es impresionante. Han renunciado un poco o han renunciado bastante a, a las formulaciones dogmáticas de Trento, que el Concilio de Trento fue contrarreforma pura. Pero el Concilio Vaticano II tiene el peligro de que el lenguaje es demasiado amigable. Sí, amigos, los hermanos separados. ¿Saben de dónde vienes? Los hermanos separados, ¿no? Vamos a darnos la mano. No hagamos ecumenismo porque a ustedes les fastidia esa expresión. Entonces hagamos diálogo interreligioso. Entonces, el uso del lenguaje es terriblemente peligroso en esta parte, ¿no? Sí. Cuarto, prevenir en el alma la falsa creencia de la superioridad intelectual que por lo general abrazan los teólogos contemporáneos. Una particularidad de todo filósofo vano, de todo hereje, es la arrogancia. Siempre se muestra como yo soy superior, yo tengo mucho más que tú que dar, y no podemos simplemente caer en el juego de tratar de luchar desde la perspectiva intelectual. No, nosotros tenemos la escritura. Tenemos la escritura. Claro que tenemos que estudiar, no podemos eh, ser perezosos, pero cuidado, estamos llamados sobre todo a conocer la escritura, a rebatir por medio de la escritura los falsos postulados de la teología contemporánea. Y quinto, glorificar a Dios mediante una vida correcta de adoración basada en el conocimiento de la obra de Cristo revelado en las Escrituras. Sí. Relacionados con las habilidades. Bueno, desarrollar la capacidad de reflexión desde la mente cristiana, formada por los valores bíblicos aprendidos por el alma regenerada, dejando de lado el afán de la vana erudición. Y esto es importantísimo porque uno de los elementos que debemos cultivar como cristianos que nos formamos para teólogos es la reflexión teológica. Y la reflexión teológica no solo en la academia, no solo aquí, que los que nos gusta la academia cristiana, sino desde el púlpito de la iglesia. Estamos llamados a hacer reflexión teológica porque no hay una separación de teología con práctica. Yo entiendo perfectamente que en la teología hay varios departamentos y que el último es la ética, ¿verdad? Como hablamos de la forma como vivir. Pero esa ética tú no le puedes quitar a la teología el elemento ético. Eso no existe una teología no ética. No ética, sino no ética. Sí, entonces estamos llamados a la reflexión teológica, pero tampoco desde la perspectiva pragmática de que todo lo que yo haga, si no tiene significado para mí, no es importante. No, eso sería liberalismo teológico. No, sino que toda la teología es importante porque viene de Dios y nuestro Dios es un ser moralmente perfecto, santo, 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 es nuestro Dios. Entonces, en eso debemos tener cuidado. ¿Cómo se nota que no hay estudiantes mujeres? Porque no tengo agua. Hombre, muchas gracias, hermanos. Quinto, glorificar perdón, acá.
Segundo, lograr una actitud de continua defensa de la fe, lo que hablábamos de la apologética, ante los continuos ataques del, del racionalismo y del subjetivismo contemporáneo. Sí, esto también es, tenemos que considerarlo muchísimo porque podemos caer en un peligroso subjetivismo continuo en donde nos relativizan continuamente o nos tratan de relativizar la bendita palabra de Dios. Sí. De hecho, hablaba con el pastor, no, con el hermano, con Juanito, hace poco, y decía, hay una Biblia que es muy buena, es una excelente Biblia, pero hay un capítulo en la Biblia donde a un libro histórico le llaman novela de ficción, le llaman ficción cristiana. Y tú dices, ven acá, ¿qué pasó aquí? Y todos los autores son reformados, son cristianos, y nos han golpeado metiendo ese capítulo allí donde hay tantas personas nuevas conociendo la fe reformada. Entonces, yo creo que de esos peligros también debemos ser cuidadosos, examinarlo todo, porque no podemos negar de que hay autores incluso que el Señor ha tocado, que incluso vienen del liberalismo teológico y el Señor los ha sacado de allá, pero todavía traen cosas en la mente y en el alma que nos pueden afectar y hay que estar muy, muy pendiente para hacer defensa de la fe y decirle, no, no, espérate, o no has entendido algo o si estás creyendo eso, no podemos aceptarlo. Sí. Tercero, que los estudiantes tengan una mejor actitud investigativa frente a la nueva influencia de, de los actuales liberales. El liberalismo teológico no se quedó en los años 70 del siglo pasado, sino que han seguido avanzando en su investigación y se han seguido infiltrando en las iglesias. En las iglesias. Y el bocado favorito de ellos no son las iglesias carismáticas que ya están permeadas por esto, sino las iglesias reformadas. Las iglesias reformadas. Entonces, eso es un verdadero peligro para nosotros. Sí. Bien, políticas relacionadas con la asistencia a clase. Muchas gracias, pastor. Te agradezco. Bueno, los estudiantes deben asistir al 80% de las horas programadas. Claro que ustedes tienen su política acá porque sé que hay mucha gente conectada a través de la plataforma y Chile es un país demasiado grande también. Entonces entiendo eso. Ustedes manejan todo el tema de la asistencia. La asistencia y participación en clase justamente es el 10% de la materia, de la asignatura. Ahí tienen en el cuadro el valor. El trabajo y el ensayo no va a estar en el 60% del valor, creo que va a estar en el 40% y el restante 50% sería lo relacionado con los exámenes. En todo caso, en la sede tienen independencia para cambiar los valores, para cambiar los porcentajes. Ustedes están en plena libertad de eso. ¿Qué metodología vamos a usar? Yo les voy a seguir enviando materiales o les voy a mandar materiales para que ustedes lo sigan leyendo y pues vamos mirando cada uno de estos. Estos son los contenidos también, permítanme. A ver. Bueno, permítanme y les relato más o menos los contenidos de clase. Disculpen. Ay, perdón. ¿Qué pasó? Ya reírse. No, no, tranquilo. Ya no te preocupes. Ahora cambiamos acá. Luego hacemos un receso. Bueno, algunos de los contenidos, ya luego les iré mostrando otros tantos.
Estamos en la introducción y vamos a ver dentro de poco la base epistemológica de la teología contemporánea. Creo que es uno de los contenidos más amplios de toda la clase. Luego veremos la teología liberal y la teología neoliberal tienen no solo sutiles diferencias, creo que hay diferencias muy grandes entre una y otra. La tercera clase vamos a ver la neortodoxia y, y la neoliberal. Sí, sí. Si por alguna razón no me entienden, me dicen, profe, por favor, devuélvete. Sé que la dicción no es igual y no está acostumbrado el oído. Entonces, aquí mientras nos adaptamos, yo creo que aquí a una semana ya ustedes me entienden. Y, Entonces, aquí mientras nos adaptamos, también les pido disculpas si digo alguna palabra que tal vez suene otra cosa, porque obviamente, aunque uno antes de salir para otro país, uno dice, ¿qué palabras no debo usar? Y uno ve videos y todo, y con todo eso se le escapa alguna palabra, y no es lo que uno quiere decir, sino que es lo que significa en el lugar donde uno va, y uno, ay, qué vergüenza, dije esto, de cosas no me expulsaron de allá de Chile. Entonces, por favor, le pido me perdonen en eso. Y si simplemente no le dé temor, pastor, eso no se dice acá. Ya yo entenderé que dije algo malo. Sí, bien. La cuarta clase o cuarto contenido tiene que ver con las teologías radicales. No necesariamente va a ser el orden, porque el plan de curso recientemente lo cambiamos. Lo cambiamos porque dentro de las teologías contemporáneas incluimos un apéndice relacionado con el reconstruccionismo cristiano, porque ha golpeado duramente en toda Latinoamérica. No crean ustedes que es un problema exclusivo de la fe aquí al sur del continente, no. No, ya está golpeando durísimo, durísimo. Ese problema fue zanjado en los Estados Unidos hace 20 años. Libros como el de Walter Chantry, que se llama en español, ¿cómo suena? Algo así como el reino justo de Dios. Creo que sería la traducción al español. Es un libro maravilloso en donde se desmonta todo lo que tiene que ver con ese reconstruccionismo que termina volviendo a las iglesias con comandos políticos de partidos de ultraderecha, y esa no es la idea, ¿no? Nosotros no estamos llamados a eso. Entonces, ah, hay un apéndice para eso, y ya lo incluimos. Y hay otro apéndice de tal vez la más reciente de las teologías contemporáneas negativas, que es la teología queer, que incluso con Víctor estuvimos compartiendo un poco en uno de sus programas sobre este tema tan terrible que ha invadido y que está golpeando durísimo. Yo creo que no hay un tema que esté golpeando más duro en este momento dentro de las iglesias alrededor del mundo que este tema de la teología queer. Y el tema de la inclusión y todo eso es un problema muy, muy serio. El otro tema, el de la justicia social y todo eso, seguramente lo vamos a ver dentro de las teologías radicales, cuando veamos las teologías socialistas de Moltmann y todo ese grupo de teólogos que afectaron a Latinoamérica a través de lo que se conoció como la teología de la liberación, principalmente dentro del catolicismo romano y todo esto. En Colombia hubo sacerdotes y pastores que se fueron a las armas, y toda la reivindicación social que se predicaba de los más pobres era a través de los beneficios económicos, de los subsidios y todas esas cosas que nada tienen que ver con la salvación en Jesucristo. Ahora, claro que hay un efecto material en la vida del creyente, porque el creyente se hace más disciplinado, el creyente se hace laborioso, porque hay una ética, lo que Weber llama la ética protestante del trabajo, y es evidente que se empieza a ver en el corazón del creyente, y en ese sentido hay una prosperidad manifiesta, pero ese no es lo que se busca a través del Evangelio, sino que es una consecuencia gloriosa, ¿no? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas, ¿cierto? Tareas asignadas. Bueno, nosotros estamos
o lecturas propuestas, hay un libro de un autor chileno excelente que se llama Manfred Svensson. ¿Sí lo conocen a Manfred? Creo que está radicado acá en Santiago. No sé si se fue para Europa. Está acá. Manfred hace un trabajo, y creo que el libro está aquí, se llama La Reforma Protestante en la Tradición Intelectual Cristiana. Es un muy buen libro. Sí, sí lo tienen acá el libro. Manfred Svensson. Se vende. Es un libro bueno. Es un libro para 2 o 3 lecturas. Porque la primera lectura, usted cree que el libro es difícil. En la segunda está seguro que es difícil. Ya en la tercera uno empieza a tener claridad sobre algunas cosas. Pero es un muy buen libro. Para mí, y ojalá Manfred lo sepa, creo que Manfred que es excelente expositor, excelente escritor. Exponiendo es difícil, hay que estar muy atento a él porque como buen intelectual, él vuela y cree que todos estamos al nivel de él, ¿no? No, como de, hey Manfred, un momentito, espérate, devuélvete. Entonces, he tenido la oportunidad de verlo en algunos videos y es excelente, él es presbiteriano. Hay un libro que hay que leerlo con pinzas, con mucho cuidado, así decimos en Colombia, no sé si aquí es igual, con mucho cuidado, que es el libro dos libros de Xavier Picaxa. eh, Xavier es liberal. Para mí él no dejó de ser liberal. Uno es Dios y el tiempo, que es el pensamiento de Oscar Cullmann. Creo que es un libro que tiene que leerse bajo supervisión de los directores del seminario o no leerse. Porque recuerden algo, esta literatura fascina, envuelve y es peligroso. Es peligroso. Igual el libro Dios y la existencia, el pensamiento de Rudolf Bullmann. Creo que es un libro que se puede sacar provecho entendiendo la parte histórica, pero, perdón, es un libro muy peligroso, como la mayoría de la teología liberal, porque es uno de esos libros en donde creo, no sé si de forma consciente o inconsciente, Picaxa trata de reivindicar el pensamiento kantiano, el neocantiano, a Shilamaha, a todos estos hombres. Creo que hay una forma un poco de tratar de reivindicar ese pensamiento y esto lo hace realmente peligroso, peligroso. Entonces, por favor, bajo la supervisión del pastor Alex, bajo la supervisión del pastor Esteban o de los que están acá, o de lo contrario, por favor, no lo lean. Ensayos propuestos, para ver si acá tengo los ensayos. Sí, acá hay primero, una comparación entre la teología católico-romana y la teología liberal. Las fuentes son libres, ustedes pueden buscarlo, las fuentes, pero creo que es un tema que, sobre todo, si leemos el texto de Concilio Vaticano II y lo comparamos con los textos de Trento, es decir, el Catecismo Católico, ya vamos a encontrar cómo influyó el liberalismo católico, el liberalismo en el catolicismo romano. De hecho, ustedes saben que el actual Papa católico, Bergoglio, Francisco, es un liberal, un liberal con el pensamiento de Tubinka, con el pensamiento de Meburgo, de la Universidad de Berlín, influenciado profundamente por este pensamiento, totalmente distinto el Papa anterior, el que ellos tenían, a Ratzinger, que era un conservador católico. Era un conservador católico, eso no significa que sea mejor, pero por lo menos era un catolicismo definido con el que si uno tenía que sentarse a rebatirlos, uno los rebatía desde el catolicismo como tal. Pero es que hoy en día el católico ni siquiera sabe en lo que está metido. Y eso hace, bueno, y creo que eso hicieron para tratar de volver hacia ellos al pueblo católico que se fue, porque hay una crisis a nivel mundial en el catolicismo romano que yo creo que desde la explosión del pentecostalismo en el siglo pasado, en el siglo XX, no se había visto una crisis en ellos como la estamos viendo hoy en día. Pero entonces, un ensayo sobre esto sería bueno. Ustedes lo pueden hacer desde la perspectiva de aquí de Chile,
que creo que sería muy, pero muy interesante, ¿no? Aunque creo que hay, aunque no es uniforme en toda Latinoamérica, sí hay elementos comunes entre uno y otro país de América Latina. Otro ensayo podría ser, nosotros simplemente lo proponemos, pero ustedes pueden buscar y hacer su ensayo. Comparación entre la teología neortodoxa y la teología reformada. ¿Por qué decimos esto? Porque personajes como Karl Barth tuvo una influencia en- dentro de la reforma muy peligrosa. Y también la tuvo Bonhoeffer. Bonhoeffer. Los que han leído la biografía de Bonhoeffer, es un personaje que lo deja a uno pensando, ¿cierto? Porque muchos de sus escritos parecen cristianos y desafiantes. Por ejemplo, el de la iglesia, un escrito y su propia vida, el testimonio que dio con su propia vida en contra de la injusticia. De hecho, muere por eso, ¿no? Pero entonces, Bonhoeffer y Barth eran neortodoxos, definidamente. Y creo que habría que mirar el peligro de la neortodoxia y no solo el personaje como tal. Sí. Em, otro ensayo propuesto, el misticismo liberal y el misticismo carismático. Sería un punto también, sería un ensayo interesante. Y creo que Dios permitiera y pudiéramos publicar todos esos ensayos porque se necesitan que en Latinoamérica tener esos ensayos allí porque hay poco, de verdad le digo que hay, con todo, tanta agua pasada bajo el puente y todavía hay muy poco que podemos sacar de esto, extraer de esto. Cuarto, una comparación entre el método histórico crítico y el método gramático histórico de interpretación bíblica. Aquí hay una diferencia enorme porque las presuposiciones de uno y otro método llevan a conclusiones totalmente diferentes. ¿Cuál es la primera conclusión, la primera presuposición del método gramático histórico teológico que usamos los reformados para interpretar? Que la Biblia es inspirada por Dios, que es la palabra de Dios. Esa es nuestra primera presuposición, pero no es la primera presuposición del método histórico crítico. Ni siquiera la tienen como presuposición. Ya de allí hay una diferencia enorme entre uno y otro método, pero muy grande. Y quinto, una crítica a la ética liberal basada en la ética bíblica. Ahora, yo hablo de ética liberal como si fuese algo uniforme. No lo es, no lo es. No lo es porque para ellos los valores han cambiado muchísimo. Ya no es la ética kantiana, que Kant creía que la ética era necesaria para que la sociedad funcionara. Y de hecho, en su pragmatismo, Kant decía algo como que él, aunque no creyera en Dios, valoraba la ley. Tal vez eso fue parte de la influencia pietista en la vida de Kant, aunque Kant podríamos decir que era un agnóstico. Sí, más o menos podríamos decir eso, creo. Por ponerle una categoría en su pensamiento. Evaluación propuesta. Bueno, acá ustedes manejarán eso. ¿Qué otros videos a resumir? Hay uno que se llama La teología liberal, es de Coalición por el Evangelio. Es un buen video, es corto, pero tiene cosas interesantes. Hay otro que es Teología Liberal del Púlpito Reformado, es un video de regular calidad, pero es un video interesante. Y está este que se llama O Dilema do Método Histórico Crítico, está en portugués, es de Augusto Nicodemo López, pero se entiende. De verdad, uno presta atención, como el portugués se entiende, pero es muy bueno, es uno de los videos en donde creo que el doctor Augusto Nicodemos López muestra todo su talante intelectual y su piedad que en este video, cómo conoce el liberalismo teológico de fondo y lo mejor es que él da respuestas desde la Biblia. Entonces, esto hace que sea un video muy, pero muy de mucha edificación para uno, porque es hecho por un hombre piadoso.
Bien, biografía sugerida. Aquí solo tengo algunos de los, de los libros. Eh, este compendio portavoz de teología de Paul Enns es un buen texto para esto, para a resumir toda la historia del liberalismo teológico, del neoliberalismo, de la neortodoxia, del feminismo evangélico. Es muy bueno en todo esto, este compendio portavoz de teología. Introducción al Antiguo Testamento de Edward Young, creo que es un texto fundamental para rebatir lo que conocemos como la hipótesis documentaria. Es importantísimo. Con este libro me pasó algo que también empecé a leerlo y me tocó cerrarlo porque no entendía. Entonces, ¿qué hice? Leí el libro que viene abajo, Evidencia que sigue un veredicto 2 de John McDowell. En el segundo tomo, John McDowell empieza de lo básico haciendo explicaciones de qué es cada cosa y entendí. Entonces, cuando entendí, me regresé al libro de Edward Young, de Introducción al Nuevo Testamento, y ya empecé a entender a qué se refería cuando hablaba de alta crítica, de hipótesis documentaria, de crítica de las formas, crítica de la redacción, crítica de las fuentes. Entonces, todo eso lo fui entendiendo justamente. Pero estos dos libros es necesario eh, leerlos juntos. ¿Qué más? El libro de Teología Contemporánea es un archivo en PDF de autores varios. También el de Harvey M. Cohn, que es un libro pequeño, pero de verdad creo que es muy útil. Sigue siendo un libro actual en este tiempo. Em, el Diccionario de Teología Contemporánea de Bernard Rand, por Casa Bautista de Publicaciones, es un excelente libro. Y varios artículos que seguramente les mostraré en el transcurso de la clase. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, ¿qué tal si nos tomamos unos breves 10 minutitos y luego regresamos acá? ¿Les parece? Muy bien, entonces nos vemos dentro de un momento. Sí, se escucha perfecto por Zoom. Ok. Bueno, quiero narrar una anécdota para introducir el tema. Hace un par de décadas, tal vez un poquito más, tuve la oportunidad de interactuar por primera vez con uno de estos teólogos que coloquialmente llamamos liberales. Eh, y le llamamos liberales porque justamente su teología se aparta de una manera radical de lo que la escritura enseña. Yo recuerdo que sus enseñanzas humanistas son difíciles y curiosamente ellos son expertos en griego, en hebreo, tienen un bagaje, pero un bagaje intelectual tremendo. Y recuerdo que uno de mis profesores, el que era el director del Seminario Teológico Reformado en Barranquilla, que adscrito en esa época al seminario de Miami donde yo estudiaba, me pidió el favor, me dijo, ¿por qué no te acercas al seminario reformado, teóricamente, donde trabajaba este señor? Porque él me dijo, ellos tienen la biblioteca más amplia que hay en toda la ciudad de textos clásicos de la Reforma. Una biblioteca, pero enorme. Y eran textos que no se conseguían. Y queríamos copiar algunos capítulos, si no había restricciones, sobre algunos libros que no se conseguían. De hecho, hoy en día tampoco se consiguen, estaban en español. Bueno, llegué a visitar para el tema de biblioteca y demás, y la conversación con aquel señor se hizo tensa, pero bastante tensa porque uno trata de llevarse bien con todos para ver si le puede predicar el evangelio. Y resulta que no, el hombre entró de inmediato tratando de imponer una superioridad intelectual
Y recuerdo que me quedó mirando y me dijo, mira, hay dos clases de creyentes, los académicos y los no académicos. Y naturalmente él se puso como el creyente académico para hacerlo sentir a uno mal. Naturalmente yo me lo quedé mirando y dije, bueno, yo creo que hay una sola clase de creyentes, los que hemos sido salvados por el Señor. Entonces mostró cierta antipatía en aquel momento. Y recuerdo que para él, el estudio de la fe cristiana únicamente debería darse desde la perspectiva liberal. Es decir, cualquier otro texto no tiene valor. Si hablábamos de los reformadores magistrales, ellos decían inmediato, no, eso ya es una época pasada, una época que ya no tiene relevancia. Y casi siempre se mostraba así, que lo que se diga tenga relevancia hoy. Si no tiene relevancia hoy, si no tiene la capacidad de adaptarse al hoy, no tiene valor. Cuando los principios del cristianismo son principios eternos, no dependen de si para mí tiene esto valor o no, sino que lo que Dios dice que debe tener valor. Así es como lo entendemos desde la perspectiva nuestra de la fe. Entonces, bueno, allí me quedé hablando con él. Al fin nos autorizaron un bebé por allí. Bueno, entonces al fin nos autorizaron el uso de la biblioteca, pero en ese momento empecé como a tener mucho cuidado de todo ese tipo de pensamiento, lo que conocía uno como liberalismo teológico, y vi que casi todo tiene una misma fuente, teólogos cuyos, la mayoría de ellos pues salieron de las universidades de Tubinga, de Berlín, de Marburgo, o ambas, todo en Alemania. Posteriormente, ese pensamiento parte hacia los Estados Unidos de América y allí tiene un crecimiento muy, pero muy rápido. Digamos que ahí estaba el caldo de de cultivo adecuado para que ellos empezaran todo ese movimiento académico que termina golpeando duramente a la iglesia en general. En esta clase, pues, vamos a analizar brevemente cada uno de estos movimientos que conocemos como teología contemporánea. Y les decía que el término contemporáneo no solamente se refiere a un periodo de tiempo. ¿Se acuerdan que nosotros desde la perspectiva histórica como que vamos poniendo ciertas etiquetas que nos ayudan mucho para clasificar en qué periodo de la historia ocurre una u otra cosa? Por ejemplo, llamamos edad antigua a todas esas civilizaciones, bueno, edad antigua están las civilizaciones clásicas, Grecia, Roma, y las que no fueron tan clásicas, Babilonia o Asiria, en fin. Pero también posteriormente nosotros vemos la Edad Media, 476, caída de Roma, hasta descubrimiento de América o reforma protestante. Cualquiera de los dos eventos lo tomamos. Luego viene la Edad Moderna, caracterizada por el racionalismo que probablemente termina qué sé yo, con la Revolución Francesa tal vez. Sí, es probable que pueda terminar allí, sea un evento, un hito enorme que marca ese momento. Pero la edad contemporánea se decía que venía hasta ahora. Bueno, nosotros no estamos diciendo todo lo que acontece teológicamente en este periodo de tiempo es teología contemporánea. No estamos diciendo eso, porque algunos de los elementos son tomados de otros momentos, sino que teología contemporánea es más o menos aquello que se separa de lo que bíblicamente es aceptado como ortodoxia. Es más o menos así. Ahora, hay una teología contemporánea negativa, ¿verdad? Que es esto que estamos viendo, pero hay una teología contemporánea positiva, que es donde vemos un renacer de la ortodoxia. Y nosotros podemos mencionar teólogos contemporáneos que han impactado positivamente nuestro tiempo.
R.C. Sproul, solo por mencionar uno. R.C. Sproul ha influenciado de una manera maravillosa o influenció de una manera hermosa el cristianismo en este tiempo. Martin Lloyd-Jones, otro creyente que nosotros tenemos que valorar, que valorar muchísimo. O en Latinoamérica nosotros tenemos al doctor Julio Benítez, es uno de esos casos maravillosos que encontramos, o el mismo Sugel, Pastor Sugel. En Colombia pues tengo el gusto de conocer al pastor Gabriel Prieto y Pablo Prieto, hombres cuya mentalidad ha sido, han influido muchísimo positivamente. Pero en este texto estamos hablando de los negativos, de cómo han golpeado durante este tiempo lo que es el centro del Evangelio. Ahora bien, el estudio de la teología contemporánea, también debo advertir algo, no es un estudio uniforme, como bien me preguntaba ahora el pastor Alex. Me decía, ¿solo es la base epistemológica del liberalismo o es de toda la teología contemporánea? No, es que la teología contemporánea es demasiado pluralista. ¿Recordamos la definición de pluralismo? Es un movimiento que toma elementos que no son uniformes, que no son afines y los une. De manera artificial, no, todo el mundo cabe aquí, bienvenido, dice esa forma de pensamiento plural. ¿Menos quién? Menos el cristianismo. El cristianismo clásico no cabe en el pensamiento contemporáneo negativo, como el pensamiento cristiano no cabe dentro de la política progre. No, el cristianismo, todo el mundo lo rechaza, el cristianismo. ¿Por qué? Porque los elementos del cristianismo se manifiestan en contra de la cultura imperante y en contra de la credulidad y de la manera como entienden la fe hoy en día. Entonces, por esa razón el cristianismo es rechazado. Eh, en el pluralismo contemporáneo todo vale, menos nosotros. Menos nosotros. Cuando llegamos con una propuesta conservadora clásica, todo el mundo dice, no, es que tú eres un retrógrado, tú eres esto, tú no entiendes la dinámica social, tú no entiendes cómo se desarrollan las cosas, te quedaste en tu pensamiento. Y en primer lugar, sí entendemos lo que pasa, solo que no compartimos la forma como ellos enfocan la teología, cómo entienden temas que para nosotros están claros como la revelación, el concepto de Dios, es decir, la teología propia, la fe, cómo se entiende la fe. Miren, el daño más grande en la fe en nuestro tiempo, ¿sabe cuál ha sido? Y lo produjo la teología neoliberal con Foti. Esa perspectiva de la fe para conseguir cosas materiales y para conseguir lo que yo quiero aquí y ahora, ese pensamiento tan existencialista, todo eso es una herencia perversa de la teología neoliberal. Porque ¿cómo entendemos nosotros la fe desde la perspectiva cristiana? La definición clásica es la creencia objetiva en la persona de Cristo como Señor y Salvador. Y les estoy dando una definición de un teólogo pentecostal, de Perman. La creencia objetiva en la persona de Cristo como Señor y Salvador. Entonces, miren cuál es la idea de fe. Nuestro entendimiento de la redención. ¿Cuál es el entendimiento clásico que tenemos de la redención? El que dice la Escritura, que hemos sido comprados para Dios. El Hijo le paga el precio de sangre al Padre Celestial por nuestra redención. Entonces, en la teología contemporánea lo más probable es que ese no sea el concepto que creen o la doctrina que cree el teólogo contemporáneo. Para ellos la redención puede ser la vindicación de los pobres. Sí, es la integración social del pobre. Y realmente la Escritura, aunque nos llama a ser misericordiosos, a eso no le llama redención. ¿Qué otros aspectos? Los pactos, cómo entendemos los pactos, la historia.
Nosotros entendemos la historia como una línea en donde el Señor es el dueño de esa historia y esa historia tendrá un final. No es una serie de ciclos que se repiten infinitamente a través del tiempo. Entonces, nosotros entendemos todo esto, la teología liberal no. O la ética no es un acuerdo social. Porque, ¿qué ha pasado con la ética relativista de este tiempo? Es una ética que es capaz de, mediante la ley, autorizar la muerte de los más débiles, los niños no nacidos o los ancianos. Ese tipo de ética es evidente que el cristianismo no la comparte, pero la teología contemporánea la acepta. La acepta como hoy en día la acepta. Tal vez hace 50 años no la aceptaba. Pero como es incapaz de hacer contracultura y es capaz de levantarse contra toda ideología, entonces digamos que ahí hay una separación total entre la teología contemporánea y todo esto. Y seguramente quisiéramos profundizar sobre este tema, pero a causa del tiempo no podemos hacerlo. Entonces, estamos hablando, como decía un gran amigo, el pastor Alberto Miranda, decía, la teología contemporánea tiene una ortodoxia bastante generosa. Realmente cabe absolutamente todo. Entonces, el deseo es que en las próximas horas podamos desarrollar juntos este estudio y que el Señor nos ayude. Bien, definamos qué es la teología contemporánea. Podemos decir que la teología contemporánea, vamos a usar indistintamente teología contemporánea, teología liberal, porque es como se conoce coloquialmente, aunque no necesariamente signifique lo mismo. Entonces, teología liberal o contemporánea son una serie de ideas filosóficas, por eso empecé leyendo Colosenses 2 del 8 al 10. Es una serie de ideas filosóficas que tomaron la Biblia como plataforma de despegue para imponer sus propios criterios. A eso se refiere o eso hace la teología contemporánea o liberal. Toman la escritura, pero la escritura es solamente un trampolín, no es una base, porque la base es sólido. Para nosotros la escritura es la base sólida, es que sobre la cual descansa nuestro pensamiento, que nos lleva a Cristo, que nos conduce a Cristo. Pero para el teólogo liberal es un trampolín. De aquí me impulso e impongo mi ideario, es lo que hace. Yo llego con esto, mi propuesta es esta, considero esto, en fin. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Que aquí no podemos seguir de manera uniforme una serie de ideas, porque hay demasiadas ideas, donde se toman, hay creencias de muchos pensadores y digamos que no es coherente y sistemática, como lo es la teología. Por ejemplo, la teología reformada tenemos hoy en día conocemos dos grandes vertientes. No nos vamos a meter en muchas, pero solo digamos que hay dos grandes vertientes, una línea reformada presbiteriana y una línea reformada bautista. Son dos grandes vertientes. Y están estructuradas. Nosotros decimos, teologías presbiterianas son estas, y aquí están los autores. Teologías bautistas son estas, y aquí están los autores. Sí, pero con la teología contemporánea no ocurre eso. La teología contemporánea hay de todo, absolutamente de todo, abordando temas que realmente no son una propuesta teológica, pero que en definitiva terminan como haciéndole creer a la gente que sí es una propuesta teológica. Hablemos entonces sobre los inicios de las tendencias liberales. La Biblia nos enseña que siempre han habido falsos profetas. ¿Cuál es el peligro del falso profeta? Que el falso profeta tiene en los labios a Dios, pero de forma vana. Siempre lo va a tener allí, ¿no? ¿Se acuerdan lo que dice Deuteronomio 13 y Deuteronomio 18? Si alguno hablar en nombre del Señor y se cumpliere, pero quisiere llevarte hacia otros dioses, no le creas, porque el propósito es desviarte.
es apartarte del Dios verdadero. Entonces, el falso profeta lo vamos a encontrar como lo encontramos en la historia de la redención, en la historia inspirada, lo vamos a encontrar en el resto de la historia de la humanidad. Siempre el falso profeta. En la Biblia encontramos los primeros falsos profetas que vemos, pues serían Datán y Abirán, ¿verdad? Sí. En el Nuevo Testamento es mucho más fácil encontrarlos porque son denunciados de inmediato por los hijos de Dios. Por ejemplo, Simón el Mago o Elimás o Bar Jesús, Himeneo y Alejandro. Son algunos nombres conocidos para nosotros y observamos que siempre su pensamiento y opinión estuvieron en contra de la fe verdadera, pero estuvieron metidos dentro de las iglesias. Por eso es que fueron tan peligrosos. Y lo cierto es que, aunque hoy en día sus herejías nos parezcan fáciles de detectar, no podemos desestimar el daño que en su momento causaron a los verdaderos creyentes. Pregunto, en el tiempo de Pablo, cuando el apóstol Pablo escribía a las iglesias de Galacia, donde habían entrado los judaizantes y ese docetismo allí que empezaba, ¿afectaron a la iglesia? Claro que la afectaron, claro que la afectaron. En el momento no pudieron detectarlo y tuvo que escribirles Pablo con fuerza. ¿Quién, oh Gálatas insensatos, quién los enseñó? ¿Ustedes por qué se dejan fascinar por estas cosas? Tuvo que ser enérgico. Tuvo que presentarles nuevamente a Cristo porque se estaban desviando totalmente. Entonces, ahora, han pasado miles de años hasta esta época, bueno, o pasaron miles de años hasta el siglo XIX, en donde finalmente aparecen los intentos decididos por formular una teología netamente basada en la capacidad del ser humano de comprender la revelación. Ya en el siglo XIII encontramos a Tomás de Aquino, a quien no podemos acusar a Tomás de Aquino de incredulidad, ¿cierto? O sea, tenemos que ser honestos con él. No podemos decir que era un incrédulo. De hecho, su suma teológica creo que tiene apuntes interesantísimos para la fe aún en nuestro tiempo. Pero, pero tal vez Tomás de Aquino fue uno de los primeros en presentar de alguna manera lo que podemos decidir como, o podemos entender como ideas antisobrenaturalistas, es decir, contrarios al sobrenaturalismo que maneja toda la escritura. No en el sentido que lo harían los liberales después, pero Tomás de Aquino tendría muchas ideas en ese sentido. Él mismo declaraba cosas como esta, que era posible de conocer al Dios Salvador mediante un proceso reflexivo basado en la naturaleza observable. Por ejemplo, Francis Schaeffer lo cuestiona duramente y lo responsabiliza de bajar lo sobrenatural a la capacidad del razonamiento, haciendo ineficaz o innecesaria en la práctica la revelación divina. No estoy diciendo que la intención de Tomás de Aquino fuera esa, pero las ideas tienen consecuencias. Y lo hizo, o sea, eh, nuevamente cito a Schaeffer, dice, en un intento de aplicar la lógica aristotélica a la fe cristiana, y eso es fácilmente rastreable en el trabajo de Aquino, Tomás de Aquino hizo hincapié en la capacidad del hombre para comprender ciertas verdades acerca de Dios únicamente desde la naturaleza. En especial lo relacionado con la naturaleza y la gracia. Eh, Tomás de Aquino abre el camino a la discusión de lo que generalmente nosotros entendemos como naturaleza y gracia, y a la gracia le llama piso superior, la gracia, es decir, Dios el creador, los cielos, las cosas celestiales, lo invisible y su influencia sobre la tierra, el alma del hombre, la unidad de la verdad y estas cosas. Eso es gracia, el piso de arriba. Pero luego aparece lo que es el piso de abajo, que es la naturaleza. ¿Y con qué se identifica la naturaleza, lo bajo? La creación, la tierra, las cosas terrenas, lo visible, el hombre
el cuerpo del hombre, la diversidad de la naturaleza, en fin. Entonces, hasta aquel momento el pensamiento del hombre había sido, llamémosle, bizantino. Es decir, el hombre creía que todo estaba bajo el dominio de Dios, pero entendía de alguna manera que para conocer el piso superior, la gracia de Dios, se requería de la iluminación de Dios, porque de otra manera sería imposible conocer a Dios. Y yo creo que hoy en día todos nosotros como creyentes estamos de acuerdo en eso, ¿cierto? No podemos conocer lo máximo de Dios, su revelación, a menos que Dios, por su espíritu y palabra, nos ilumine y podamos entender. Pero digamos que aquí nos deja abierta como la puerta para que el hombre diga, no, yo puedo entender a Dios desde mi intelecto. De hecho, según Aquino, la voluntad del hombre estaba caída, pero no lo estaba su intelecto. Mire eso. ¿Qué dice? ¿Cómo definimos nosotros la primera de las doctrinas de la gracia, la depravación total? ¿Cómo la entendemos? ¿El intelecto está caído o no está caído? Claro que está caído. El intelecto está totalmente caído. Sí, podemos entender algunas cosas por gracia común antes de que el Señor renueve nuestro pensamiento, pero el pensamiento del ser humano es un pensamiento, como dice Romanos capítulo 3 del 10 en adelante, ¿verdad? No hay quien entienda. Habla de la incapacidad del hombre de poder comprender las realidades, lo que Dios ha revelado a nosotros. Esa naturaleza está allí para que el hombre quede sin excusa. Pero el hombre no puede conocer a Dios a través de la naturaleza, sobre todo porque la naturaleza hay un testimonio que no da, y es el testimonio de la obra de Cristo. Ya sabemos que, como bien lo dice Calvino en la Institución, la naturaleza da testimonio del Dios creador, del Dios todopoderoso, pero no te da testimonio, incluso creo que la naturaleza da testimonio del Dios personal, no del Dios impersonal, pero no te da testimonio de la redención en Cristo. Pero aquí no deja como abierta la puerta de que el hombre tal vez sí puede conocerlo porque el intelecto no está caído. Pero aunque no sé si los críticos de aquí no caen en la cuenta de que eh, si el intelecto no estuviese caído, acercarse a Dios sería relativamente fácil, pero aún así la conversión no depende de la capacidad del hombre de entender, porque la conversión es una acción sobrenatural del Espíritu Santo sobre el alma. Entonces, mire la confusión que esto puede crear, que esto puede crear. Y nosotros pues vemos esto en Aquino. No sé si hay alguna pregunta por acá. Sí, ¿a qué se refiere cuando dijo que la naturaleza nos da testimonio del Dios personal y no del impersonal? ¿A qué Sí, se refiere eso? claro. Nuestro Dios, el Dios de la Escritura, es un Dios personal, porque es una persona que se relaciona con nosotros de manera directa por su espíritu y por su palabra. La idea común del panteísta es que Dios es todo y todo es Dios. Y la relación con Él es una relación mística a través de la conexión con la naturaleza y cosas como esta. Nosotros decimos, no. La única relación posible con el Señor es a través de Cristo, por lo que ha revelado en su palabra, a través del nuevo nacimiento y de la obra interior del Espíritu Santo. Entonces, la naturaleza nos da testimonio de un Dios que creó todas las cosas y que tuvo cuidado del detalle al formarnos a cada uno de nosotros. Entonces, ese Dios se manifiesta en la naturaleza, creemos nosotros, pero de una manera personal. Hay
Hay una mente perfecta que creó todas las cosas, pero esa naturaleza obviamente no nos da testimonio de la obra de Cristo. Es lo que estábamos diciendo. No sé si tengo que aclarar un poco más, mi hermano. ¿No está bien así? Bueno, sí. ¿Alguien más? Bueno, entonces, bueno, esto ocurre en esta etapa de la historia con Aquino, ¿se acuerdan? La escolástica y todo esto. Pero luego vamos pasando hasta el final de la Edad Media. Y y al final de la Edad Media aparecen dos movimientos paralelos, pero no iguales. Paralelos, pero no iguales. Con una agenda distinta, cada uno queriendo transformar el mundo. Me refiero al Renacimiento y a la Reforma. Sí, dos movimientos paralelos. Ahora, paralelos sí, incompatibles es probable, pero ambos influenciando o influyendo a los hombres de alguna manera. Porque los hombres de ese momento estaban en medio de los dos. La Reforma Protestante, queriendo mostrarle al hombre la necesidad de volverse a Dios y diciéndole al hombre, este mundo no es tuyo, este mundo es para la gloria de Dios, mientras que el Renacimiento trata de volver a lo clásico. Recuerdan que ese es la bandera de todo el Renacimiento es eh, volvamos a lo clásico porque lo griego era lo mejor, porque la cultura antigua era lo mejor. Y la máxima del pensamiento renacentista fue la máxima del pensamiento clásico griego. El hombre es la medida de todas las cosas. Protágoras fue el que dijo eso, ¿cierto? El hombre es la medida de todas las cosas. Entonces, en uno el hombre es la medida de todas las cosas, el renacimiento, pero en el otro Dios es la medida, Cristo es la medida de todas las cosas. No hay posibilidad de diálogo entre uno y otro. No hay ninguna posibilidad. Y, y hasta ese momento no había mezclas entre ambos tipos de pensamiento. No podía existir mezcla alguna. Es lo que se conoce hoy como sincretismo. Ese sincretismo no podía haber. Eh, lo propondría posteriormente el catolicismo romano para tratar de hacerle frente al poder del protestantismo que llega que irrumpe en ese momento en el mundo con una propuesta totalmente distinta. Y lo curioso, como decía otro gran amigo, pastor en nuestra iglesia también, el pastor Oduber, él decía, la propuesta de la reforma es interesante porque dice, el hombre es malo, según lo que enseña la escritura, el hombre es caído, tiene la mente caída, es un hombre perverso y necesitado de Dios. ¿Cierto? El renacimiento y toda el humanismo que aparece allí dice, no, el hombre es bueno. Pero el mundo que piensa y diseña la reforma protestante, donde dice el mundo es malo, es un mundo que prospera rápidamente porque se ve en la necesidad de acercarse a Dios como fuente máxima de todo bien y ser orientado para poder agradar a Dios. Pero el renacimiento frena al hombre mucho porque dice, no, yo soy capaz de hacer todo, y cuando no puede, el hombre se frustra. ¿Y cuál es el resultado final de todo ese pensamiento del hombre que dice yo puedo y al final no? Cae en el nihilismo, es decir, en el sinsentido de la vida. ¿Qué palabra usó? Nihilismo. Nihilismo. Sí, Nihilismo. Nihilismo. Sí, nihilismo. El sinsentido de la vida. Totalmente, no, nada tiene sentido. Ahora, permítanme ilustrar eso, ya que tú haces la pregunta en el tiempo presente. Nihilismo, los máximos exponentes son Nietzsche, seguramente el mayor de los exponentes de todo ese nihilismo absurdo que invade
nuestra sociedad hoy. Por eso le decía que teología contemporánea está más relacionada con la apologética y con la cosmovisión bíblica que con otros. Pero permítanme y trato de presentar una ilustración de esto. Imagínense, aquí hay muchos jóvenes y los que nos ven por Zoom. El joven de hoy tiene una cantidad de metas y de sueños, ¿cierto? Y le dicen, y creo que en todo el mundo ocurre así. Mira, tienes que terminar tu carrera universitaria. Yo también creo que es necesario terminar algo que le permita vivir y pagar sus cuentas. Pero luego que termina eso dice, pero tú puedes ganar un poco más y vamos a partir del que estás terminando tu universidad. Dice, bueno, ¿por qué no te haces una especialización? Ya el joven en la universidad seguramente, si es cristiano, está cortejando a una joven. Dice, un año más, espérate un año más, estás trabajando, sí, pero un año más, una especialización. Bueno, está bien, vale. Y termina la especialización y de inmediato aparecen con el brochure ofreciéndole la maestría. Mira, esto lo financias con el banco pero son 2 años más. O no sé, un poco más. Dice, bueno, sí, y le dice a la prometida, ya no la está cortejando, ya le dio palabra que se van a casar. ¿Qué te parece? Y la sociedad dice, sí, es que tu realización es importante. Sí, hagámoslo. Y termina la maestría y ya tienen el brochure del doctorado. Mira, solo son 5 años más. Y se mira con la chica y ya ella no dice dale, sino, está bien. Cuando termina el doctorado, la relación se volvió pecaminosa y la vida cayó en un sinsentido porque terminaste y ¿ahora qué? ¿Realmente esto es lo que buscaba? El mundo sin Cristo es eso. Y el mundo sin Cristo cae en eso, continuamente. El humanismo es eso. El hombre es la medida de todas las cosas. Entonces todo lo que hago la frase favorita hoy es mi felicidad. Tengo que hacerlo para ser feliz. No, mire la diferencia. ¿Qué dice la reforma, el cristianismo? ¿Qué es lo que dice? No, tú no vives para ser feliz, vives para la gloria de Dios. Y solo en la medida en que tú puedas vivir para la gloria de Dios, vas a ser feliz. No hay otra posibilidad alguna. Por eso el hombre de nuestro tiempo y el hombre de todos los tiempos ha sido, viva en un país próspero, viva en un país pobre, donde viva, siempre ha sido un hombre infeliz. Porque busca todas las respuestas en él y no en el Señor. Y digamos que ese ha sido el problema básico del humanismo y es el grave problema de la teología contemporánea. Sí, no sé si hay alguna pregunta por aquí o intervención. Sí, Víctor. Un hermano de Zoom pregunta si el nihilismo y el existencialismo son similares. No, porque el existencialismo es una lucha por hallar significado a la vida. Sí. Mientras que el nihilismo ya no tiene sentido. Es más, yo no sé por qué escriben los nihilistas. No es una broma. Yo sé que da risa, pero ¿por qué me quieres convencer de que la vida no tiene sentido? Es una completa locura. De hecho, una anécdota, alguna vez estaba en un diplomado sobre auditoría forense. Yo trabajo como auditor, con eso pago mis cuentas. Y en el diplomado me tocó un profesor nihilista. Y yo acababa de dictar un curso sobre apologética cristiana. Soy principalmente presuposicionalista en mi apologética, pero leo a los evidencialistas, no puedo ser tan cerrado tampoco, dogmático en eso. Pero el profesor dijo, yo acababa de dictar la materia yo y el profesor dijo, la verdad no existe. La verdad no existe, la verdad bueno, ustedes saben el relativismo que ellos plantean. Entonces levanté la mano y me acordé de una pregunta que había leído. Le dije, profesor, ¿eso que usted escribió es verdad? Él escribió, la verdad no existe.
Y le dije, ¿eso que usted escribió es verdad? Entonces se dio vuelta hacia mí. Naturalmente, la pregunta no solo tiene sarcasmo, sino que está hecha para destrozar al que lo plantea. Y sé que fui cruel. Y entonces cuando él me queda mirando, la perplejidad se vio y me dice, yo mismo no lo sé. Entonces le dije, entonces tu clase no tiene sentido. Si tú no sabes, la clase no tiene sentido. Y todo el mundo se voltea para donde yo estaba y dice, oye, ¿verdad? No nos habíamos percatado de eso. Y ahí me empieza a mirar y dice, es que yo te quiero convencer. Y yo, ¿de qué si la verdad no existe? Bueno, el hombre terminó por allá tratando de ser payaso, de hacernos reír, porque su clase no fue igual. Sufrió el golpe de lo incoherente de estas posturas, de la incoherencia, del nihilismo. Entonces, uno piensa en ese tipo de cosas y uno dice, gloria a Dios porque el Señor me alcanzó. Y no tengo todo este tipo de contradicciones. Claro que hay contradicciones porque luchamos contra el pecado, pero tenemos una base sólida que es la palabra del Señor. Y ahí pues nos, eh, nos, nos confortamos con esto. Entonces, digamos que en aquella época, la época de la edad moderna, el asunto se complica por los axiomas del humanismo renacentista. Y luego, cuando tratan de llegar a la iglesia instituida en ese momento, el Renacimiento entendió que no podía, como entiende hoy el humanismo, que no puede luchar contra la iglesia y dice, ¿qué hago? Pues mejor la infiltro. Mis ideas las vendo allá. Sí, es lo que trata de hacer. Bueno, veamos algunas influencias y por aquí voy a pasar rápidamente filósofos que, que influyeron o golpearon mejor el cristianismo bíblico. Y debo decirlo porque, como dice Manfred Svensson, hay una tradición de continuidad en el cristianismo, eh, la cual es interrumpida tal vez en algunos momentos de la historia, más por la pérdida de documentos que porque Dios se haya dejado a sí mismo sin testimonio, o por nuestra falta de investigación tal vez, podría ser, ¿cierto? Nosotros a la Edad Media, ¿cómo le llamamos? Edad oscura. ¿Y eso es cierto? No es cierto. Hay una continuidad de pensamiento y, y aunque no existía uniformidad, porque eso es verdad, tampoco en el cristianismo existía uniformidad, pero el hecho es que nosotros tengamos dentro del cristianismo una cercanía con lo que dice la Escritura. Por ejemplo, el pensamiento de Agustín dominó básicamente toda la iglesia en su momento, a pesar de la influencia del pelagianismo, que el pelagianismo no es otra cosa que humanismo. ¿Cómo golpea el pelagianismo la iglesia? ¿Cómo infiltró a la iglesia el pelagianismo? La famosa vía media, ¿se acuerdan? La mezcla de... ¿Qué pasó con la mezcla de agustinianismo y pelagianismo? Dio el semipelagianismo, que abrazó el catolicismo romano mayormente y que posteriormente, en el siglo XX, cuando aparece el arminianismo, abrazarían lo mismo, pero en sentido inverso, ¿verdad? El semipelagianismo es como... creo que Dios da el primer paso y el hombre lo completa, o eso es arminianismo. Y lo contrario es el arminianismo. El hombre da el primer paso y Dios lo completa. No recuerdo si ese es, pero básicamente es lo mismo, los postulados son lo mismo. Para el catolicismo romano, en su catecismo dice, la salvación es por la sola fe, más las obras. El arminianismo dice, la salvación es por la sola fe, pero si tú no haces buenas obras, te pierdes. Entonces, hay digamos que hay una infiltración de todos estos movimientos
en el interior de la iglesia, impactan teológicamente el humanismo, pero mayormente influencian al catolicismo romano. La Reforma Protestante lo que trata es de limpiar de ese humanismo, de ese humanismo a la iglesia como tal. Pero el resultado no es que la iglesia se limpie, sino que las iglesias protestantes aparecen en el escenario y como dice Eric Metaxas, que quien se separa en este caso no necesariamente, citando a Bonhoeffer, dice, no necesariamente la iglesia que se separa es la divisora, sino la que permanece en su error. Y la verdad en esta parte estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Aparece en su error. Entonces, por estas posturas diversas se fue construyendo una tradición muy fuerte que como resultado de las mismas daría forma administrativa, eclesiástica a la iglesia romana. Ese humanismo es lo que produce dentro de toda esta iglesia el orden sacramental del cristianismo de la Edad Media a través de la iglesia. Ya la obra de Cristo no es suficiente. La iglesia se constituye en administradora de la gracia y esa gracia es impartida o recibida no por la sola fe, sino a través de los sacramentos, los cuales ya dejarían de ser 2 y serían 7. Y cada uno de estos da un poquito más de gracia al pecador que cada determinado tiempo se pierde porque no puede vivir a la altura de la perfección del llamado de la gracia. Entonces, aquí vemos cómo se va consolidando una iglesia dentro de una herejía que produce una profunda herida en la sociedad porque la va corrompiendo y la va destruyendo. Entonces, digamos que todo este humanismo tiene un éxito relativo entre el hombre porque agrada. Yo creo que a todo el mundo le agrada que le digan que tú puedes hacer algo por tu vida eterna. Hasta que conocemos realmente el evangelio de Cristo. Y como les decía, solamente hay 2 tradiciones, una tradición pagana y una tradición cristiana en el mundo. Y creo que el catolicismo y el liberalismo teológico hacen parte de una tradición pagana, mientras que el cristianismo tiene una tradición clara que nosotros tenemos que entender. Pero entonces vamos a hablar un poco más sobre ese tema del renacimiento. Y no es fácil ni siquiera decir cuándo empieza el renacimiento. Yo entiendo que se pongan fechas, 1350, 1650. Mire, ya estamos hablando de más de 200 años de diferencia entre uno y otro. O qué evento marca el inicio del renacimiento o cuál no. Pero lo que sí podemos estar seguros es que dentro de la teología contemporánea, el renacimiento sería un movimiento que marca o que marcaría a toda forma de teología contemporánea, el liberalismo teológico, la neortodoxia, están muy marcadas por las perspectivas humanistas que se trazan en el Renacimiento, sobre todo porque el Renacimiento tenemos que entenderlo como un movimiento secular. Lo que busca es apartar al hombre de Dios, pero también es un movimiento individualista. Pregunto, y esto es importante que lo tengamos claro, ¿el cristianismo es individualista? No, pero tampoco es colectivista. Tampoco. Sí, porque digamos que el socialismo actual es colectivista. Yo entiendo el socialismo más como un movimiento de cosmovisión que como política solamente. Pero el cristianismo no es individualista. No obstante, la teología contemporánea marca al individuo. Y lo vamos a ver en los movimientos posteriores, los movimientos actuales de las iglesias que han sido influenciadas por el liberalismo. Pero el Renacimiento, como decíamos, también busca la erudición clásica griega
Y ellos ponían al hombre, como lo decíamos, como el centro de todas las cosas. Vamos a mencionar 10 características básicas del Renacimiento, y después de esta mención salimos un ratito y hacemos un receso, un break. Bien, 10 características básicas del Renacimiento. Primero, el Renacimiento trata de buscar nuevos conocimientos. Dice, no nos podemos estancar en esta forma de pensamiento, y ellos salen a buscar, pero ese conocimiento lo busca fuera de Dios. Segundo, hay una revalorización de la estética grecorromana. ¿Se acuerdan, por ejemplo, las estatuas de la Venus? O el mismo Michelangelo Bonarotti, cuando con sus estatuas o sus frescos. La estatua de David creo que mide más de 5 metros de alto. La estatua del David de Miguel Ángel. Sí, y se dice que esa estatua, quien sirvió de modelo fue el amante de Miguel Ángel, y después fue exhibida como estatua religiosa para adoración. También la estatua del Moisés. Hay una vuelta, la estética romana cobra muchísima importancia para los artistas del Renacimiento. Todo esto, y el catolicismo lo ve con buenos ojos. Francis Schaeffer, en Huyendo de la Razón, con un excelente texto, él dice que la estética pictórica, los cuadros y demás, casi siempre se caracterizaba porque el retrato de los personajes religiosos se hacían más grandes. Por ejemplo, si iban a pintar a María o a San Juan, lo ponían mucho más grande, mientras el personaje común como nosotros era hecho más pequeño en el cuadro. Sí, todavía no se había tampoco creado la perspectiva, el punto de fuga y eso. En el arte no había aparecido. Pero digamos que ya cuando aparece todo este renacimiento son puestos al mismo nivel. Ya el Señor es pintado al mismo nivel, a la misma estatura que los apóstoles. Ejemplo, la última cena de Da Vinci. Ya es pintado al mismo nivel. Es decir, es uno más. Un gran hombre, pero igual a los demás. Entonces hay una negación de la divinidad, una negación tácita. Mire todo lo que se puede aprender en el arte, en el arte moderno, o en el arte medieval, o en el cambio de uno y otro. Recomiendo para arte el libro de H.R. Rumaker. Es excelente el texto. Bueno, en el Renacimiento también el hombre aparece como eje de la historia de la humanidad. Todos los grandes cambios son hechos por los grandes hombres. Frases renacentistas como: cuando la historia necesita un héroe, la historia lo produce. No, nosotros sabemos que los hombres son levantados por Dios y usados por Dios. Otro, la valoración de la ciencia y la razón. Posteriormente aparecería la filosofía positivista, pero la ciencia es tomada como la que cambiaría todas las cosas. Eso no ha variado en nuestro tiempo. Incluso en nuestro tiempo, creo que todos hemos visto, o la mayoría, la ficción de Roddenberry, Star Trek, el de Viaje a las Estrellas, ¿se acuerdan? Y Roddenberry lo que plantea básicamente es eso, que la ciencia tendrá la solución para todas las cosas, la solución para la muerte, la solución a la pobreza, todo, el desarrollo tecnológico, pues librará al hombre del dolor. Y eso es lo que creía el Renacimiento. Se valora la ciencia y la razón es la medida de todas las cosas. Solo aquello que exista, solo aquello que pueda entender es válido, lo que no puedo entender no. Pero fíjense que eso conduce a un pensamiento simplista. A un pensamiento simplista. La ética es humanista, básicamente concebida como lo conveniente para el hombre. El Renacimiento también fue altamente optimista con relación al hombre. Hubo apoyo económico a los artistas, es decir, los mecenas se financiaban. Creció la burguesía. Se fundaron los primeros bancos,
y se buscó el conocimiento universal, es decir, que todas las cosas se integraran y se pudieran entender desde esa perspectiva. ¿Alguna pregunta hasta acá o intervención? ¿O a través del Zoom tenemos alguna inquietud? Sí, sí, pastor. Le voy a pedir al hermano Héctor que pueda realizarla de manera directa. Lo va a estar escuchando acá el pastor. Buenos días, pastor. Em, Tengo una consulta respecto a lo que tú comentabas en cuanto a la definición de renacentismo y reforma. Ajá. En las escuelas, usualmente se enseña el renacimiento como lo que usted explicaba, como el cambio de mentalidad de la población desde la Edad Media hasta la Edad Moderna. Existe el énfasis en el desarrollo de arquitectura, de la ciudad, de las artes, literatura, etcétera. En cambio, la reforma se enseña muy escuetamente y básicamente se define como el reflejo de una crisis religiosa que impacta, digamos, las decisiones políticas, las guerras, los conflictos entre naciones, digamos, Sí. pero siempre refería a los conflictos entre católicos y protestantes. Ah. Entonces, eso es lo que digamos, se enmarca en muy resumidas cuentas, pero según lo que usted nos enseña, esa definición que entendemos de reforma, ¿se puede entender como de una base más contemporánea al tratar de minimizarlo? Me refiero como que se minimiza en contraste con lo que usted nos dice que la reforma tuvo un impacto mucho mayor. Claro, Héctor, claro, porque es que la reforma únicamente se ha entendido eso como una lucha religiosa, más bien se ha pensado de esa manera, y no es eso. En uno de mis cursos sobre historia de la reforma, yo lo que planteo es que la reforma fue un avivamiento que con el paso de los años se volvió movimiento. Y no sé si todos alcanzamos a entender lo que connota un avivamiento. Un avivamiento golpea profundamente todos los aspectos de una sociedad. Y si tú ves, la reforma tuvo un impacto político nunca antes visto en la sociedad europea. Porque, es más, vamos a ilustrarlo con dos eventos, con dos hechos. La Revolución Francesa y la Revolución Gloriosa. La Revolución Gloriosa en Inglaterra permite que el rey quede en el trono, pero se crea una democracia activa dentro de Inglaterra que no deriva en un baño de sangre tan profundo como sí lo hizo la Revolución Francesa. El fracaso de la política de la Revolución Francesa, influenciada por el Renacimiento, termina con que con el paso de los años tuvieron que volver a un sistema imperial. Le pusieron la corona a Napoleón como emperador. Es decir, ¿cuál fue el gran logro objetivamente hablando de la Revolución Francesa? ¿Cuál fue? Yo no, honestamente no lo veo. No lo veo. Alguien podrá decir, mira, que se logró esto, que la participación. No, un momento. Pero sí veo el gran logro de la reforma. Y solamente estamos hablando de política. Pero si hablamos en el impacto social de la reforma protestante, mira, la dignidad del hombre no es recuperada por el Renacimiento y por la idea humanista de que el hombre es la medida de todas las cosas, sino que la reforma dice, el hombre, aunque caído, es un ser digno porque está hecho a imagen de Dios. Y todo lo que se construye socialmente a través del hombre es para darle esa dignidad que Dios ha puesto en él. Y que entiende que la expresión de la gracia común en la sociedad beneficia al mortal, beneficia al hombre y le permite vivir en comunidad, y todo para la gloria de Dios. Y hay ejemplos básicos, fundamentales en eso, la Ginebra de Calvino, aunque yo no esté de acuerdo con los reconstruccionistas en idealizar ese momento en el tiempo, pero la Ginebra de Calvino fue un ejemplo maravilloso, o la Alemania que siguió después de la Reforma. Entonces, todo esto nos hace pensar que realmente el estudio de la Reforma ha sido minimizado en el mundo.
Y es lo que nosotros no podemos permitirnos como cristianos, sino que a través de la reforma podemos mostrar cómo el cristianismo impacta gloriosamente una sociedad que está tan necesitada de Cristo. Ok, ¿hay alguna otra intervención? Ok, vamos entonces a tomar un break. Bueno, mis hermanos, ya en unos minutos regresamos.